Buenos días, amada iglesia. Que el Señor bendiga a cada uno de sus vidas. Mi nombre es Gladys Sepúlveda y en esta mañana quiero compartirle un tema llamado ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Quiero primeramente contarle un poco de mí. Yo me convertí a Cristo a la edad de 12 años, pero tuve un encuentro personal con Dios a la edad de 18. Cuando me convertí al Señor tuve un deseo inmediato de servirle, de conocerle mejor, de tener una vida entregada. Tenía muy buenas intenciones, aunque muy poco conocimiento de cómo es la vida cristiana. En otras palabras, tenía conocimiento de Jesús, quién era y qué hacía. Pero el sentirle y vivir apasionadamente fue cuando tenía los 18 años, cuando verdaderamente sentí su presencia y el deseo de servirle. Ser lleno del Espíritu Santo es andar y vivir bajo una unción. Les cuento esto porque fue allí donde sentí que tenía la llenura del Espíritu Santo. Creo que a muchos de ustedes también les pasó cuando por primera vez sintió su presencia y las ganas de hacer todo por el Señor, de evangelizar, de predicar, de sentir, de decirle a la gente lo que Jesús hacía en sus corazones. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por partes, sino como una persona completa. Cuando una persona viene de visita a nuestra casa, no viene en pedazos. O está o no está. Y con él el Espíritu es exactamente igual. Tristemente, nuestra búsqueda y nuestras citas de intimidad con Él son muy pobres. Lo poco que se conoce de Dios en nuestra asistencia a la iglesia o a las reuniones de la misma. Hablando de la asistencia a la iglesia y como creyentes, una vez que recibimos a Cristo en el corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador, empezamos un cambio interno y externo en nuestras vidas. Dejamos atrás viejos hábitos que no agradan a Dios, o sea, el pecado, e incluso seguimos con un discipulado para conocer más de la palabra de Dios. Hoy sentimos que somos cristianos hechos y derechos, pues además de todo somos bautizados y nuevas criaturas. Entonces, si asistimos a la iglesia, dejamos la vida que no agrada a Dios, disponemos todo el tiempo para servir en un ministerio y hasta enseñamos la palabra de Dios con los niños cada domingo, si estamos en el ministerio infantil, todo esto hace parte de la vida cristiana, pero hay algo profundo que está en el corazón de Dios que muchos de nosotros no hemos percibido aún. Muchos de nosotros tenemos diferentes llamados y talentos que usamos para servir a Dios. Algunos somos llamados a la alabanza, a dirigir grupos desde nuestras casas, a enseñar la palabra de Dios a los adolescentes, jóvenes o matrimonios, a orar unos por otros, incluso ayudamos en el estacionamiento de la iglesia. Somos un cuerpo de Cristo, pero en ocasiones el cuerpo necesita ser transformado y perfeccionado, es decir, que necesita ser cambiado por alguien. Aunque el cuerpo de Cristo sea usado para servir a nuestro Dios, no significa que el cuerpo se encuentre sano o en buenas condiciones sirviéndole. El cuerpo, aunque esté en servicio, puede carecer de algo importante que es el Espíritu Santo y su manifestación. Servir a Dios va más allá de tener una agenda llena de actividades por hacer para establecer el reino de Dios en nuestra comunidad. Aún así, la iglesia de Cristo puede estar sirviendo a Dios, pero estar plagada de desórdenes, de disensiones, de contiendas, de murmuraciones, de celos, de chismes, de escándalos, de críticas, bueno, de todo aquello que son los deseos de la carne. Pablo, temeroso de esto, lo explicaba muy bien a la iglesia de Corinto y lo decía así, en 2 Corintios capítulo 12, verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones,
maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes y otras cosas que habla sobre los deseos de la carne. Servir a Dios no es igual a tener la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo solo se podrá manifestar cuando nos damos el tiempo y el espacio para buscarlo de todo corazón y reconocemos que le necesitamos para ser transformados. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos tener clara la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, pero para lograrlo debemos preguntarnos, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu? ¿O cómo sé si ya estoy lleno del Espíritu? Puede que algunos de ustedes estén en esa situación. Descubramos las respuestas examinando estos dos pasajes paralelos que se encuentran en Efesios 5 y en Colosenses 3. Esto es lo que haremos el día de hoy. Vamos a responder las 3 preguntas que les acabo de mencionar. Número 1. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? En Efesios 5, 17 y 18, el apóstol Pablo empieza esta sección de la carta a los Efesios con esta indicación: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Ser llenos del Espíritu Santo. Él nos manda a llenarnos con la santa unción del Espíritu y no embriagarnos con vino u otras cosas que afectan nuestro organismo y nuestro cuerpo. ¿Qué significa la palabra lleno? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál es la primera imagen o el ejemplo que se te viene en la mente? Usualmente es un vaso de agua, es el ejemplo clásico. La palabra que se usa aquí significa plero en griego. No se refiere a cómo el agua llena un vaso de manera estática. Esta palabra se refiere a las situaciones donde algo llena otra cosa de manera dinámica. Por ejemplo, una ilustración puede servirnos para entender mejor lo que significa ser llenos, y la tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 3. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El olor del perfume que María derramó al Señor llegó a cada rincón de la casa. No había rincón donde no percibiera el olor. Así debe ser con el control y la llenura del Espíritu Santo. Le damos acceso y control al Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida, bien sea la familia, el trabajo, las relaciones de amistad, el matrimonio, el estudio, el servicio al Señor, la vida financiera, bueno, otras cosas más. Nuevamente, las Escrituras son las que nos pueden dar luz en cuanto a lo que implica ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu no es contener el Espíritu Santo como un vaso contiene cierta cantidad de agua. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, influenciado, movido por el Espíritu de la misma manera en que el viento mueve o llena las velas de un barco o una cometa de papel. El paralelo con el alcohol. El apóstol empieza esta sesión con un mandamiento que nos parece extraño. Pablo hace un paralelo entre ser llenados del Espíritu Santo con la embriaguez del alcohol. Parecería que las personas solo tienen dos opciones: estar ebrios o ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso que la manera de tener comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Pero queremos utilizar el paralelo del alcohol para ilustrar lo que es la llenura del Espíritu Santo y la acción de ser lleno del alcohol. O estar ebrio es ser influido, controlado, manejado por el alcohol de tal manera que todo lo que la persona ebria hace es influenciado por el alcohol que bebió. El alcohol controla lo que el borracho piensa, por eso se le ocurren ideas locas.
El alcohol controla lo que el borracho dice. Por eso le anda hablando a las exnovias a las 3 de la mañana. El alcohol controla lo que el borracho hace. Por eso creen que cantan y bailan mejor que todos. Todo lo que una persona ebria hace, dice y piensa está influido por el alcohol en su sangre. De la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo piensa, habla y actúa, pero controlado por el Espíritu de Dios. Sus características son ser humildes, amables, gozosas o alegres. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, todo lo que piensa, dice y hace es influido por el Espíritu de Dios que vive en esa persona. Eso es ser lleno del Espíritu. En otras palabras, es vivir bajo el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Segundo, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Esta pregunta es la clave del asunto. Ahora estudiaremos en paralelo la carta a los Colosenses con la de Efesios. Ambas cartas podemos llamarlas cartas gemelas. Ambas fueron escritas por el apóstol Pablo prácticamente al mismo tiempo. En el periodo que estuvo en la cárcel en Roma, también Pablo escribió las cartas y tienen una estructura y temas similares. Los pasajes que leímos al inicio en Efesios 5:18 y en Colosenses 3:16 son prácticamente idénticos. En Efesios 5:18 dice, Pablo, llama a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo. Los resultados de eso es que los creyentes llenos del Espíritu hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses, que es muy similar, Colosenses 3:16, el apóstol exhorta a los creyentes que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y el resultado es que los creyentes cantan con gracia en sus corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacen, lo hacen en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vemos que estos dos versículos son muy idénticos, son similares, y que el apóstol Pablo nos enseña también a nosotros a practicarlas. ¿Cómo podemos ver y ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia irracional, emotiva o de éxtasis. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas o estar brincando o tirándose al piso. Al contrario, ser lleno del Espíritu Santo es una acción plenamente consciente de un creyente cuya mente está tan saturada acerca de Jesús que esa verdad acerca de Jesús lo domina, lo influencia y lo mueve. Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir con la mente saturada de la palabra de Dios, enfocada en el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, de tal manera que esta realidad domina todo lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. El Espíritu Santo es quien usa esa verdad, esa palabra, para dirigir en nuestras vidas. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No hay pasos para ello. No hay fórmulas. Simplemente abre tu Biblia, lee la palabra, memorízala, medita en ella. Toda la Biblia nos habla acerca de Jesús. Si lo quieres ver de esta manera más sencilla, empieza por los evangelios. Ve la vida del Señor Jesús, admira su persona, asómbrate con sus milagros, obedece sus mandamientos, medita en sus palabras, adora su deidad, agradece su muerte y maravíllate en su resurrección. Cuando la verdad acerca de Jesús sature tus pensamientos, el Espíritu te estará controlando. Y tercero, requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. Solo necesitamos uno, y es tener la vasija preparada.
¿Cuál es tu vasija? Tu cuerpo, tu vida, es decir, nuestra mente, corazón y voluntad. Simplemente eso. Muchos tienen el deseo, pero no todos desarrollan una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Él es la persona más importante de toda la tierra. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos tener 4 cosas. Primero, hay que orar continuamente y fervientemente. Todos estos, dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué hacían, hermanos? Dicen que todos perseveraban unánimes en oración. Ellos no se iban a las casas a tomarse un tinto, un chocolate o se invitaban entre almuercitos. Pueda que sí, pero después de la oración unánimes. Dice que la oración continua y perseverante es la plataforma principal. Si usted anhela verdaderamente ser lleno del Espíritu Santo, fácil, practiquemos la oración, pero ¿qué? La oración perseverante, continua y ferviente, que sea algo apasionado que salga de nuestro ser. Muchos oran, pero no todos oran continuamente. La oración continua es de día y de noche, en todo momento, buscando y clamando por su presencia y que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Podemos estar lavando la loza y estar meditando en oración, estar constantes en la presencia del Señor, orando al Señor. Podemos estar tendiendo la cama y cantando con himnos espirituales. Podemos ir en el Transmilenio y estamos orando mentalmente que el Espíritu de Dios nos ayude, que la persona que se sienta a nuestro lado sienta ese poder que haya salido de nuestras vidas, con nuestra mirada, con una sonrisa. Bueno, ahorita con el tapabocas no podemos reírnos, pero la persona sabe, la que va a nuestro lado, que nosotros tenemos la presencia del Señor. Él quiere que nosotros seamos llenos. Podemos separar un tiempo, dejar a un lado las excusas. Hay que amar la presencia del Espíritu Santo más que cualquier otra cosa. En Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Siempre, hermanos, nos manda a que busquemos noche y día la presencia de Él, que lo busquemos en oración continuamente. Segundo, hay que tener sed. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y qué, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire qué tan hermoso es. Esto nos lo dice en San Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. El siguiente requisito que está conectado con el primero es tener sed. Fíjese que no se dice que usted tiene que ser perfecto, ni tener muchos títulos de teología, ni esté muy capacitado. Simplemente tener sed en Él. La sed es las ganas y la necesidad de qué, de beber. La sed es estar sediento y estar sediento de una necesidad. Es ansias, ganas. Pregúntate algo. ¿Cuál es tu nivel de sed? La respuesta se ve reflejada en tu búsqueda. Tu búsqueda revela tu nivel de sed, ya que Él es el que tiene, dice que cuando uno tiene sed, uno busca algo para beber. Dice en Mateo 5, habla sobre las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los que tienen sed del Espíritu Santo, porque ellos ¿qué? Ellos serán saciados. Qué bonito. La oración continua provoca una sed continua y la sed continua producirá llenura continua del Espíritu Santo. Todo tiene que ver. La oración provoca la sed y la sed produce la llenura del Espíritu Santo. En Salmos 42, 1 y 2 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti ¿quién? Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Vemos que el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios. Debemos tener esa sed de Dios continua. Y así como el siervo, dice que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así brame quién o clamar nuestro corazón, ¿por quién? Por nuestra alma. Y tercero, caminar en santidad. Yo creo que ese también es un punto muy importante. Dice en Salmo 93:5, en la versión Dios habla hoy, oh Señor, tus mandatos son muy firmes, la santidad es el adorno eterno de tu templo. La santidad es limpieza por dentro. La santidad es limpieza por dentro y por fuera. Debemos de separarnos exclusivamente para Él. Nadie toma agua en un vaso sucio. Así el Espíritu Santo quiere llenar vasos limpios, porque Él es santo. Y dice que el que es santo tiene que santificarse todavía más. Limpiémonos, santifiquémonos y separémonos solo a Él. El Espíritu Santo te quiere para Él y para nadie más. La santidad es Él. Por eso, Él nunca te llevará a hacer algo indebido o fuera de la voluntad del Padre. Todo lo contrario, siempre te guiará a la justicia, la paz y el gozo. A glorificar al Hijo y al Padre en todo tiempo. El que quiere ser lleno del Espíritu debe de caminar como en santidad. Cuarto, estar dispuestos y disponibles para recibirlo a Él. Dispuesto es estar preparados, o sea, listos, y para ser utilizados o decididos para hacer algo. Y disponibles quiere decir persona o cosa de lo que se puede disponer. Las manifestaciones del Espíritu son de repente y manifiestas la soberbia de Dios. Nadie puede controlar, nadie puede controlar el cómo, el dónde y el cuándo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es libre. Él nos controla cuando Él quiere, en donde quiere, así nos controla y hace mover su presencia en nosotros. Cuando uno es lleno por Él, uno es controlado por Él. Él está buscando una iglesia que se deje gobernar y no que lo use a su antojo. Estar dispuesto es estar decidido a buscarle hasta encontrarlo. Y estar disponibles es poner nuestra vida totalmente a su merced una vez Él se manifieste. En una está la determinación y en la otra es estar prestos para su uso. Si el Espíritu Santo te llena, también te querrá usar. Imaginemos que vayamos a la cocina porque queremos usar un vaso para tomar agua. Abrimos el lugar donde están los vasos dispuestos y disponibles, vasos lavados. Lo tomamos y lo llenamos de agua para luego beber. Asimismo hace el Espíritu Santo con nosotros a la hora de llenarnos para usarnos. Aunque le buscamos, nunca olvides que Él nos buscó a nosotros primero. La promesa dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No nos acercamos a Él cada domingo, una vez a la semana, sino todos los días, porque el deseo de ser lleno es más grande que un evento. El que no camina lleno de Él está seco, muerto, tibio o frío y necesita conocerlo. Te animo, hermano, a que caminemos en estos pasos. Número 1, orar continuamente y fervientemente. Número 2, tener sed de Él. Número 3, caminar en santidad. Y número 4, estar disponibles y dispuestos a recibirlo a Él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, haremos desbordar el avivamiento deseado en nuestras vidas, en la iglesia y en las naciones. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Padre Santo, es el que nos hace, Señor, el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestros vasos se encuentren llenos del Espíritu Santo, que cuando hablemos con otra persona se sienta la unción fresca, que la gente pueda entender con claridad el mensaje de tu palabra, que a través de nuestro vaso, de nuestro instrumento, seamos útiles en tus manos, Señor.
Que sentamos, Señor, ese deseo de seguir buscando tu rostro fervientemente en oración. Padre, que podamos dar testimonio, Señor, con nuestras vidas, por dentro y por fuera, Señor. Padre, que seamos, Señor, luz en medio de las tinieblas, Señor, y que produzcamos en otras personas que tenemos esa llenura, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir evangelizando, a seguir llevando las buenas nuevas a aquel que lo necesita. Quédate, Señor, con mis hermanos y ayúdanos, Señor, a llenarnos fervientemente más de ti, Señor. Con la unción fresca del Espíritu Santo te damos todo honor y toda gloria en el nombre de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.